Capítulo 26. No puedo creer que de verdad hayan aceptado hacer esto. ¿Por qué lo dices? Suena tan estúpido que cualquier persona sensata se negaría. Ayudar a alguien a cumplir un capricho, exponiéndose a los peligros que hay en una ciudad, no lo hace cualquiera. Bueno, tómalo como una muestra de cariño de nuestra parte. ¿Cómo así? Me caes muy bien. Y ni siquiera hace falta decir que a Mark también. Bueno, del niño me consta, pero tú, que llevo poco de conocerte, la verdad aún me sorprende. De hecho, tú, en general, me sorprendes bastante. ¿Por qué? Eres algo extraña. Cuando te conocí, proclamándote la novia de este güey, y haciendo enojar a todas las demás, me pareció que eras muy altanera. Pero cuando dijiste que realmente no te importaba tener que compartirlo, comencé a intentar descifrar qué clase de persona eras. Porque al principio parecías muy territorial en cuanto a tu pareja, pero, cuando dijiste eso, se me revolvieron las ideas. Después, ver tu personalidad en privado con él, y ver la que todo el mundo conocía, me revolvió aún más. Por eso me pareció extraño cuando comenzaste a acercarte a mí para conversar. Me preguntaba, ¿por qué yo? ¿Qué quiere de mí? ¿Acaso es una prueba? ¿Quiere saber qué tan confiable soy? Me hacía muchas preguntas. Pero, poco a poco nuestras conversaciones fueron más y más largas, y más personales. Hasta que me di cuenta, que pasábamos horas hablando. Ahí me di cuenta que me caías muy bien. Y fue cuando empezaste a hablar sobre Mark y que si morías, querías que se quedara con la mejor opción posible. Eso me hizo preguntarme si estabas bien de la cabeza. Y por extraño que parezca, eso hizo que me cayeras mejor. Porque sentía que si decía alguna locura o algo raro, lo entenderías. Porque estabas igual de loca que yo. Y cuando Karel me obligó a confesarme, no esperaba que todo lo que habías dicho fuera cierto. Lo cual me sorprendió bastante. Pero, si te soy sincera, me siento muy feliz con el resultado. Aunque tampoco me gustaría ir por ahí diciendo que tengo una relación poliamorosa. Prefiero que la gente piense que solo son ustedes dos y ya. Entonces, ¿aún soy incomprensible para ti? Básicamente, te comportas de cierta forma que me hace decir, oh, ella es así. Pero de repente haces algo que no concuerda con lo que analicé de ti, y digo, mierda, entonces no es como yo había dicho. Aún no sé cómo eres en realidad, pero creo que no entrar en patrones de conducta preestablecidos es lo que te hace más especial. Al menos para mí, cuando puedes saber cómo es una persona por medio de ese tipo de análisis tan simple, significa que es una persona muy simple, nada especial. No sabía que tenías esa habilidad. Me interesa saber más al respecto, pero será en otro momento, donde sí pueda prestar toda mi atención. Cuando quieras puedo contarte todo lo que sé. Hecho. Oye, y a todo esto, ¿por qué no habla el niño? No tengo nada que aportar a la conversación. Además, estoy observando la calle para que no se me pase nuestro destino. Tampoco es que requiera de tanta atención. La ciudad está en malas condiciones, y este tipo de zonas más, así que, creo que si necesitas prestar atención al entorno. Creo que ya encontré nuestro destino. Señaló un lugar, con un letrero a punto de caer. Dijo que ese era el lugar que buscábamos. Miré con detenimiento, y efectivamente, así era. Nos acercamos a prisa. Entramos. Había un desastre. Pero, había aún ropa colgada en ciertos estantes y acomodada en algunos otros. Tammy de inmediato se acercó en busca de algo de su agrado. Abby y yo nos miramos un momento, e hicimos lo mismo. Realmente no necesitaba un cambio de ropa, pero, le haría caso a Tammy sobre deshacerme de lo que restaba del uniforme de Imperium. Tal vez nadie lo reconocería, pero, por alguna razón pensaba que me podía traer problemas. Porque es de esas cosas que piensas que son irrelevantes, hasta que algún loco las vuelve relevantes. Y aunque jamás conocí a algún enemigo de Imperium, además del ejército, lo mejor era deshacerme de eso. Ahora que la FD dominaba el país, traer algo como esto encima, sería un problema. Aunque pensándolo bien, era probable que ya supieran nuestras identidades. Por aquello del ataque, en el cual ni siquiera estuve presente. A mi parecer, esa era razón suficiente para deshacerme de este pantalón.
No me tomó mucho tiempo encontrar uno nuevo. Era de mezclilla. La tela era mucho más gruesa que de costumbre. Lo cual para mí no fue un problema. En mi caso, había terminado con mi búsqueda. Entré a uno de los probadores del lugar, y en un par de minutos ya estaba listo. Ambas chicas dijeron que me veía bien. La próxima en cambiarse de ropa, fue Abby. Ella era la que tenía la ropa más maltratada. Sus pantalones estaban rasgados y con algunos agujeros, su camiseta tenía agujeros por todas partes, y su chamarra, más de lo mismo. Un vagabundo se vería mejor a su lado. No tardó mucho en salir, y se veía exactamente igual. Traía unos pantalones negros, una camiseta de manga larga negra, y una de color gris de manga corta encima. Además, una chamarra similar a la que anteriormente tenía, del mismo color, solo que esta no era tan larga. Tanto Tammy como yo, le dijimos que se veía bien, a lo cual ella sonrió. La última, evidentemente, fue Tammy. Ella fue la que más tardó en salir. Incluso, nos dio el tiempo suficiente para buscar algo de ropa extra por si se nos dañaba la que teníamos. Cuando salió, era como esperaba. Toda su ropa holgada, aunque, lo raro aquí, es que ya no era tan exageradamente grande, era un poco más acorde a su talla. Fuera de eso, no era nada espectacular. Unos pantalones de mezclilla, una camiseta negra igual a la de Abby, y una chaqueta bastante cálida por lo que pude ver. Y como no, le hicimos un cumplido. Ahora, terminado esto, era hora de regresar. Aún teníamos bastante tiempo. Pues todavía no oscurecía. Pero, en ese preciso instante, un vehículo se detuvo cerca de donde estábamos. De inmediato todos nos ocultamos detrás del mostrador. Sujetamos nuestras armas con fuerza, y esperamos. Escuchamos a dos personas entrar en el lugar. No hablaban de nada en particular, pero, definitivamente estaban tras nosotros, pues, en un momento los escuché decir, que ya llevábamos mucho tiempo aquí dentro. Lo que significaba que nos estaban siguiendo. Los tres nos miramos un segundo. Sabíamos que iba a pasar ahora. Así que le dije a Abby, que disparara al de la izquierda, y a Tammy, le dije que solo apuntara al otro, pues su arma era tan poderosa que aún sin querer, podría terminar dañando al otro sujeto. Ambas asintieron. De inmediato hice una cuenta regresiva con mi mano. 3, 2, 1. Cuando llegó a 0, los tres salimos velozmente. Abby y yo disparamos al sujeto de la izquierda, mientras que Tammy apuntaba al de la derecha. Ni bien tocó el suelo el cuerpo, apuntamos también al sujeto restante. Él por la impresión no movió ni un músculo. Y solo veía de reojo cada tanto el cadáver de su amigo. Sus brazos temblaban, a lo que rápidamente le ordené que soltara su arma y que nos moviera. Abby caminó a prisa hacia su dirección, mientras Tammy iba por el frente, y yo me quedaba quieto, mirándolo fijamente, con mi arma apuntando a su cabeza. Y sin previo aviso, Abby le dio un fuerte golpe en la nuca con la culata de su arma, lo que lo hizo caer desmayado al instante. Por su mirada, sabíamos lo que seguía. Lentamente el tipo abrió los ojos. Lo habíamos atado a una silla de pies y manos, y mientras aún estaba inconsciente, estábamos discutiendo qué hacer con él. Pero, en cuanto vimos que estaba recuperando la consciencia, detuvimos nuestra conversación, y volteamos a mirarlo. El tipo, un tanto asustado, preguntó dónde estaba. Y a partir de aquí, Abby se encargó de todo. Antes de acercarse al tipo, me pidió mi hacha. Yo se la entregué sin más. Acto seguido, hizo la primera pregunta. ¿Por qué nos estaban siguiendo? El tipo dudó un segundo en responder, pero, al ver cómo Abby colocaba sobre su mano el hacha, se asustó, y respondió sin dudar. Cuando mataron a todo el grupo que salió para deshacerse de ustedes, uno de ellos, poco antes de morir, nos alertó. Dijo que eran demasiado peligrosos. Que tan solo uno de ustedes estaba haciendo una masacre. Y que iban a necesitar muchos refuerzos. Después de eso, intentamos comunicarnos con él, pero ya no obtuvimos respuesta. Afortunadamente, mientras nos informaba de la situación, nos describió lo más rápido que pudo sus apariencias. Y mientras íbamos en nuestro vehículo, los vimos a la distancia, y al menos dos de ustedes concordaban con la descripción, en especial tú, Enana. Es extraño ver a una chica con el cabello rosa. ¿Aún en el apocalipsis te das el tiempo de pintarlo? ¡Qué estupidez! Bien, dijiste más de lo que necesitaba saber. Ahora respóndeme otra cosa. ¿Dónde está su base? ¿En serio? ¿Crees que voy a traicionar así como así a quienes me salvaron la vida desde el principio?
¿Realmente vas a poner la lealtad por encima de tu vida? ¿Tú pondrías tu vida por encima de la de tus seres queridos? Yo no sé cómo hagas las cosas, pero al menos yo prefiero morir antes de afectar a quienes en verdad me importan. Así que puedes mutilarme, torturarme hasta que muera, pero jamás traicionaría a mi familia. Veamos si eso es cierto. Sin previo aviso, clavó el hacha en la muñeca del tipo, con lo cual, se la cortó al instante. Y antes de que pudiera gritar, le tapó la boca con su mano. Así, todos sus gritos se escuchaban como simples quejidos. Cuando por fin dejó de gritar, quitó la mano de su boca, y muy seriamente volvió a hacerle la misma pregunta. El tipo se negó a responder, por lo que sin previo aviso, cortó su otra mano de la misma forma. El tipo nuevamente intentó gritar, pero, una vez más, Abby tapó su boca con su mano. Se estaba desangrando. Pronto iba a morir, pero, Abby quería respuestas. Y de no conseguirlas, lo haría sufrir de la peor forma posible, lo cual, estaba cumpliendo. Tammy, dame tu escopeta. ¿Qué mierda vas a hacer? Voy a hacer cantar a este tipo, así sean sus últimas palabras. Eso ya lo sé, me refiero a qué piensas hacer con la escopeta. Esta mierda puede despedazarle la cabeza de un solo tiro. Tengo una idea. Aunque tal vez el tipo muera si lo hago. Pero, no pierdo nada con intentarlo. No sé qué planeas, pero me intriga. Abby tomó la escopeta y se acercó de nuevo al tipo. Se puso frente a él y dijo: Esto que tengo aquí, tiene la suficiente fuerza para deshacerte la cabeza de un solo tiro. Pero, si hago eso, entonces no podrás decirme lo que quiero escuchar. Así que, antes de que mueras desangrado, te daré una última oportunidad. Puedes morir rápido o seguir sufriendo. Tú decides. Hazme lo que quieras. No me importa. Jamás te diré nada. ¿Estás seguro de eso? Tú lo dijiste. Ya estoy muerto. Así que, pase lo que pase, mi destino será el mismo. No hay gran diferencia en morir rápido y morir sufriendo, si al final voy a morir. Tú lo pediste. De inmediato puso el cañón del arma en una de sus rodillas, y disparó. El tipo ya no podía ni gritar, simplemente soltó un quejido. Rápidamente puso el cañón en su otra rodilla e hizo lo mismo. El tipo no aguantó, y pocos segundos después del segundo disparo, murió. Abby se dio la vuelta y le devolvió el arma a Tammy. Bueno, no conseguí nada. Vámonos de aquí, ya terminamos. Abby nos pasó de largo y abrió la puerta del cuarto en el que estábamos. ¿No crees que eso fue demasiado? Creí que no hacías ese tipo de cosas. ¿No me creías capaz de hacerlo? No, pensé que al ser un celestial, tendrías prohibido hacer sufrir a gente que no lo merecía. Pero él no era inocente. Jamás le he hecho esto a alguien por mera especulación. De hecho, jamás he matado a nadie que no lo merezca. Y este tipo, tú lo escuchaste. Dijo que nos estaban buscando para matarnos. Además, jamás has hecho algo como esto. Bueno, en eso tienes razón. Aunque jamás he utilizado las formas que utilizas tú. Cuando quieres sacar toda la información posible, tu mente se vuelve creativa a la hora de hacerlos sufrir. Al menos la mía es así. Y he aprendido con el tiempo que siempre será útil amenazarlos con algo sumamente horrible para que hablen. Aunque con este no funcionó. Ahora volvamos con los otros dos. Me siento un poco intranquila al saber que están solos y que nos están buscando. Ellos pueden defenderse solos. Sí, pero no si los superan en número. Buen punto. Vámonos. No falta mucho para que anochezca. ¿Hay algo en específico que tenga que saber de ellos, o, mejor dicho, ustedes? Lo único que he podido ver es que están bastante locos. Pero no como esos que sientes que en cualquier momento te podrían matar, sino que, de esos que al verlos piensas, ¿que acaso no se da cuenta de la gravedad del problema? ¿Eso es lo que piensas de nosotros? ¿Que nos tomamos las cosas a la ligera? Esa ha sido mi primera impresión. Estábamos rodeados. Nos superaban en número y se veían muy tranquilos. Sí, ganamos, pero ¿qué hubiera pasado si no fuera así? Creo que tienes que saber muchas cosas sobre nosotros. Ahora mismo, de los 5 que estamos aquí, solo tú y yo carecemos de algún tipo de habilidad especial. ¿Sé a qué te refieres? Vi a la pequeña moverse muy rápido para quitarnos del fuego cruzado. Además que, de algún modo, quemó al otro tipo al punto de desintegrarlo.
¿Cómo lo hizo? Creo que te niegas a ver la realidad. Sabes que no tenía ningún arma oculta. No una con ese poder. ¿Me estás diciendo que eso salió de su cuerpo? Básicamente, ¿Ya habías visto eso antes? muchas veces. Aunque, desde antes que pudiera hacer eso, ya era bastante peligrosa. ¿Cómo te diste cuenta de ello? Pues, cuando recién nos separamos de Mark, llegamos a una ciudad. Ahí nos ocultamos en un edificio de departamentos. Algunos días después, ella salió a revisar el edificio y yo, por descuido, olvidé bloquear la puerta. Entonces, cuando me di cuenta, 7 tipos habían entrado. Me golpearon tanto que me dejaron inconsciente. No supe absolutamente nada hasta el día siguiente. Y durante ese día, tampoco pude moverme por la cantidad de golpes que me habían dado. Abby se sentía muy culpable por ello. Decía que era su culpa, que si no hubiera salido, entonces, nada de eso habría pasado. Ella estaba tan lastimada como yo, pero, aún con todo eso, salió a las calles a buscar medicina para nuestras heridas. No quiero hacerte tan larga la historia, pero regresó con un chico que sabía algo de medicina. Y gracias a lo que traía consigo, logramos recuperarnos, al menos hasta poder movernos con normalidad, en una semana si no mal recuerdo. Y cuando por fin pude moverme un poco, me di cuenta de la masacre que había sucedido el día que me golpearon esos sujetos. Ya después me lo contó ella, pero, en aquel momento, fue algo impactante ver tanta sangre seca en el suelo. Manchas en las paredes, hasta en el techo, que ya no se pudieron limpiar. Aunque ni siquiera hizo el esfuerzo por hacerlo. Limpió los excesos del suelo, porque era tanta que olía a hierro todo el lugar. ¿Y qué fue lo que te contó que sucedió aquel día? Dijo que no recordaba nada al llegar al departamento. Decía que su último recuerdo era estar caminando por el pasillo y ver la puerta abierta. Lo siguiente que dijo recordar es abrir los ojos y verme a mí, atada en una silla, completamente golpeada y llena de sangre. Después se vio a ella y estaba igual que yo. En ese momento entraron los sujetos e intentaron intimidarla o asustarla con lo que iban a hacerle. Ya te imaginarás lo que le dijeron. Yo no quiero decirlo porque solo pensar en esa palabra me da asco. Entonces, creyeron que porque era bonita y con un buen cuerpo, ella sería la típica chica asustadiza que rogaría por su vida y porque no le hicieran nada. Pero, ella no mostró miedo en ningún momento y les respondió, diciéndoles básicamente que eran unos estúpidos. El tipo líder se enojó tanto que sacó a sus amigos de la habitación y se quedó con Abby a solas. Pero, su error fue desatarla. Supongo que la vio pequeña y pensó que no tendría mucha fuerza. Pero, la sorpresa fue que apenas la desató, lo golpeó para alejarlo y así poder ponerse en guardia. No recuerdo muy bien los detalles de su pelea, pero, básicamente lo mató luego de una corta pelea. Y pude corroborarlo, porque también dentro de la habitación, había sangre ya seca cuando desperté. Pero bueno. Entonces, habiendo matado a este tipo, salió sigilosa a la sala principal, y en su camino, encontró todas las armas de aquellos tipos. Habían dejado todas sus cosas tiradas. Así que, ella tomó un arma y mató a todos y cada uno de ellos con esas armas. Al terminar, dijo que se sentía en shock por lo que acababa de pasar. Era su primera experiencia de ese estilo. Pero, que no podía simplemente dejar todo así e irse a dormir. Entonces, cargó todos y cada uno de los cuerpos, y los arrojó por la ventana. Trató de limpiar el lugar lo mejor que pudo, pero el simple hecho de cargar un cuerpo inerte ya es muy complicado, por lo que, al lanzarlos todos por la ventana, dijo que les arrojó botellas de licor y luego a la última, le puso un trozo de tela y le prendió fuego. Básicamente quemó los cuerpos. Y cuando me contó todo eso, no sabía cómo reaccionar. No creía en ese entonces que fuera capaz de semejante cosa. Creo que dejarte llevar por las apariencias actualmente puede traerte consecuencias muy horribles. Y eso fue lo que mató a esos sujetos, y eso fue lo que a mí me hizo quedar con la boca abierta cuando lo supe. Tiempo después me contó un poco más de su vida, y ya no me pareció tan descabellado que fuera de esa forma. De hecho, ella me entrenó. Me enseñó un poco de su estilo de pelea y algunas técnicas y cosas básicas en general para lograr defenderme por mi cuenta. Porque antes de ella, no sabía ni cómo cerrar bien el puño.
y cuando nos reencontramos con Mark, fui capaz de dar pelea contra gran parte del grupo, incluso contra Tamara, que ya la has visto, es una máquina de matar. Ok, creo que ya sé de quién debo cuidarme. No tienes que cuidarte de nadie. Abby no es precisamente la persona más agresiva. Que sea peligrosa no la hace agresiva. Jamás ha atacado a nadie que no lo merezca. Todas las personas que ha matado han sido porque ellos han atacado primero o por ayudar a alguien indefenso. Jamás ha matado a alguien por mero gusto. Y Tamara, pues, no sé si puedo decir lo mismo de ella. Me aterra un poco a veces. Simplemente porque olvido que es sumamente peligrosa. El hecho de que siempre quiera decir alguna estupidez, o sea tan sarcástica, hace que te olvides que esa gran boca la respalda una habilidad en el combate formidable. Creo que eso es lo que la hace tan peligrosa. ¿Qué hay de Mark? Sé que él es su líder, pero lo poco que he visto de él no me ha sorprendido tanto como esas dos chicas. Creo que en el ataque de esos tipos hace un rato no hizo absolutamente nada. Actualmente no está en su mejor momento. Él, digamos que es igual a Abby, con habilidades similares. Aunque tampoco lo he visto lo suficiente como para decirte qué tan bueno es. Pero, si quieres hacerte una idea, cuando él y Abby se reencontraron, al principio ninguno se reconoció y al estar en medio de una batalla, ellos terminaron peleando. No me extenderé demasiado, pero Mark fue capaz de seguirle el ritmo a Abby. Tal vez nunca tuvo oportunidad de ganarle, pero el simple hecho de que pudiera hacerle frente habla mucho de lo fuerte que era. Tan solo imagínate que ese combate fue de los pocos en los que Abby tuvo que esforzarse. ¿Y qué pasó entonces? Porque no se ve como el tipo que describes. No lo sé. Tal vez su cuerpo no es capaz de soportar aquellas habilidades especiales y quizás eso lo ha vuelto muy débil. Como si estuviera enfermando. O como si algo dentro de él lo estuviera envenenando lentamente. Francamente no lo sé, pero desde hace un tiempo ya no es el mismo. Vaya, parece que la ha pasado mal. Tal vez. Pero tiene esas dos que son capaces de dar su vida con tal de que él viva. Tanto lo aman que son capaces de salvarlo a como dé lugar. ¿Qué clase de relación tienen ellos tres? Una muy rara. Creo que prefiero no preguntar más. Haces bien. Bueno, no sé si tengas más dudas. Sé que puede parecer difícil confiar en nosotros, pero créeme, somos de confianza. Ninguno de nosotros se conocía de absolutamente nada. Solo Mark y Abby se conocían desde antes de esto. Todos los que han pasado por nuestro grupo fueron personas que conocimos en el camino. Ninguno parecía poder confiar en nosotros, pero lo hicieron porque se dieron cuenta que a pesar de estar un poco mal de la cabeza, podían confiar plenamente en nosotros, pues jamás los traicionaríamos. Suenas muy segura con lo que dices. Y creo que no tengo más opción que confiar en ustedes. Primero que nada, porque aceptaron traerme, no tenían por qué hacerlo, pero aún así lo hicieron. Y sería estúpido si dijera que desconfío de ustedes, cuando casi les rogué venir. Pero, lo que me hizo desconfiar un poco, fue ver que eran muy imprudentes y que parecían estar locos. Pero, si algo me quedó claro con lo que me has dicho, es que quien no está loco actualmente. Llegamos sin mucha complicación. Estábamos justo en la entrada del callejón. Miramos por un segundo el vehículo, como buscando algo que se viera extraño, pues, con lo sucedido recientemente, era probable que hubieran llegado aquí para ponernos una trampa. No parecía ser el caso. Nos acercamos a las puertas del vehículo. Tammy tocó la puerta y casi al instante dijo: Dejen de hacer cochinadas y abran la puta puerta. Ambas puertas se abrieron. Y una Karen sería, dijo: ¿No puedes no decir una estupidez al menos 10 minutos? No. Sería como renunciar a ser yo misma. Bueno, suban de una vez. Hay que hablar de lo que sucedió. ¿Qué sucedió? Lo hablaremos cuando estemos todos dentro. Y tal como lo dijo Abby, en cuanto se cerraron las puertas, contó lo que había pasado. Lo poco que ese tipo nos había dicho, parecía que los había asustado. Su cara en cuanto escucharon que nos estaba cazando un grupo, cambió de seriedad a preocupación. Hasta parecía que lo habían ensayado. Oigan, relájense. Karen, no es nada que no hayamos vivido. Que ya lo hayamos vivido, no significa que sea menos importante. Tal vez a ti no te preocupe, porque puedes ser acribillada y seguir como si nada.
Pero yo no soy como tú, si recibo un disparo, estoy muerta. Tampoco exageres. Bueno, si fuera en la cara, el cuello, el pecho, o zonas así de importantes, lo entiendo, pero un balazo en el brazo no te puede matar. Sí puede. Desangramiento. No mames, era calmarla, no ponerla peor. Si vas a dar algún dato, será mejor que sea exacto. Ya mejor cierro el hocico. Bueno, volviendo al tema. Lo que trato de decir es que esto ya lo hemos vivido y que no hay razón para estar tan asustada. Sabes que siempre te voy a proteger. Creo que nunca te lo he dicho. Pero siempre tengo miedo cuando hay que enfrentarse a algo o a alguien. Que lo haga bien, entre comillas, no significa que ya no me provoque nada. Siempre tengo miedo, o al menos nerviosismo, pero aprendí de ti a que aún con miedo hay que hacerlo. Supongo que eso explica muchas cosas. Buenas noches. Espera, todavía no es hora de dormir, tenemos que decidir qué hacer. Pues decidan ustedes y ya después me dicen qué hacer. Si te duermes no dejaré que te vuelvas a acercar a él en días. Qué bajo has caído, chaparra. Está bien. Me quedaré despierta. ¿Que son 10 minutos más? He pasado semanas sin dormir y estoy entera. Mírenme. Creo que eso ya es debatible. Así, pues vete a la verga. Enfóquense. Estamos hablando de algo sumamente importante. Yo tengo una idea. Espero y no sea una mamada. Dijiste que no se están casando y que no lograste sacarle la ubicación de su base. Entonces, ¿por qué no nos largamos de aquí? Hay otros lugares que no hemos explorado. Incluso podríamos encontrar más cosas que aquí. No mames, si fue una pendejada. Le atiné. Escucha. Podríamos hacerlo, pero la ventaja de este lugar es que ya sabes dónde está lo importante. Lo que necesitamos llevar. No voy a ir a otro lugar a perder el poco tiempo que tenemos en buscar cosas que en este lugar ya sabemos dónde están. Tal vez tardemos un poco más, pero la recompensa valdrá la pena. Tal vez a ustedes no les agrade mucho la idea de pelear por suministros, pero yo estoy segura que la recompensa lo vale. Por eso quiero quedarme aquí y atacar antes de que nos encuentren. Porque una vez sepan que estamos aquí, ya no tendremos ninguna ventaja. Analízalo mientras intentas dormir. Espero en la mañana tener un plan, y también espero que tú te des cuenta que es lo mejor. Por ahora vamos a descansar. Bien, analizaré lo que me has dicho. Por ahora es todo. Descansen todos. Buenas noches. Todos se dieron las buenas noches, y se acomodaron como pudieron. Yo siempre hacía lo mismo. Me pegaba a las paredes de los vehículos. Y a mi lado, obviamente, estaba Abby, que, tiernamente, me abrazaba del brazo, y se acurrucaba junto a mí. Y a su lado, alcancé a ver a Tammy, que simplemente miraba hacia el techo mientras suspiraba. Ella se dio cuenta de mi mirada, así que rápidamente volteó a verme. Abby también se dio cuenta, así que me soltó y se dio la vuelta para ver a la cara a Tammy. Le preguntó seriamente si quería tomar su lugar. Ella respondió que no. Entonces, me pidió amablemente si podía ponerme en medio de ambas. Esto aún era bastante extraño, pero, a pesar que Tammy se había negado, en su rostro se reflejaba que en realidad sí quería tomar el lugar de Abby. Suspiré. Y de inmediato me moví para terminar justo al centro de ambas. Ahora Abby estaba a mi izquierda. Y evidentemente, Tammy a la derecha. Cerré los ojos. Sentí a mi izquierda como Abby volvía a acurrucarse sujetando mi brazo. Pero, a mi derecha no sentía absolutamente nada. Tuvo que pasar un rato. Cuando ya me estaba quedando dormido, sentí como Tammy entrelazó su mano con la mía. Sonreí. Un poco después, me quedé profundamente dormido. Fui despertado abruptamente de un jalón. Por supuesto, quien lo había hecho, había sido Tammy. Y antes de que pudiera decir algo, me tapó la boca con su mano y me apretó contra su pecho fuertemente. No sabía qué estaba pasando. Lo primero que pensé, es que de nuevo se estaba moviendo dormida. Pero, al mirar de reojo a mis costados, vi a todos despiertos, apuntando sus armas a las puertas traseras del vehículo. Entonces, presté atención. Escuché perfectamente decenas de vehículos, tanques, y soldados, avanzar por la calle. Era solo cuestión de tiempo para que se acercaran a revisar la furgoneta. Y según mi deducción, era por eso que todos estaban apuntando al frente. Y era por eso que me tenían en la posición que me tenían.
Traté de separar un poco mi cara de entre sus pechos, pues me estaba asfixiando, pero, por alguna razón, me sujetó con más fuerza. Tuve que darle un par de palmadas para que supiera que algo pasaba. Finalmente me soltó. De inmediato me hicieron una seña para que no hiciera ruido. No sabíamos cuánto iba a tardar todo esto, pero, todos estábamos nerviosos. Sabíamos que en cualquier momento alguien daría la orden de revisar el vehículo. Y aunque podríamos salir de todo esto en un segundo gracias a Abby. El problema era el vehículo. Tenía las cosas que habíamos recolectado. Y creo que nadie estaba dispuesto a perder lo que habíamos conseguido. Pedí que me pasaran mi arma. Jack de inmediato me la dio. Al igual que los demás, apunté hacia las puertas. Aunque, finalmente no pasó nada. Era de madrugada aún. Así que tal vez eso nos había jugado a favor. Y a pesar que ya se habían ido, aún lográbamos escuchar su avance a la distancia. El miedo de la situación finalmente bajó. Por consiguiente, todos volvimos a dormir. Y por todos, me refiero a solo yo. Los demás no parecían tener más ganas de dormir. Pero yo sí. Por lo que les di las buenas noches una vez más. Aunque, fui detenido abruptamente por Abby. Al principio pensé que me iba a prohibir dormir. Pero, fue todo lo contrario. Me pidió tiernamente que me recostara en sus piernas. Hice caso a su indicación, y recosté mi cabeza en sus muslos. Acto seguido, sentí como acariciaba mi cabello. Lo que me relajó aún más. Por lo que, sin previo aviso, me quedé dormido. Y de nueva cuenta fui despertado bruscamente. Ahora no había ningún peligro, pero, ya debía levantarme. Lo curioso aquí, es que ya no estaba recostado sobre las piernas de Abby, sino, que ahora estaba sobre las de Tammy. Me miró fijamente cuando me vio despertar. Sonrió y dijo: Por fin despiertas, cabrón. ¿Qué hora es? No mames si no traigo reloj. Pero, me refiero a cómo está la luz afuera. Así tienes un aproximado de qué hora es. Pues si hubiera sol tal vez. Pero está pendejamente nublado. Carajo. Me incorporé. Y no vi a nadie dentro del vehículo. Pregunté entonces dónde estaban todos. Abby los llevó a buscar la base del grupo que nos estaba cazando. Tiene la teoría de que lo que escuchamos en la madrugada era el ejército y que tal vez vayan a exterminar a ese grupo. O que tal vez ya lo hayan hecho. ¿Y por qué no nos llevó a nosotros? Dijo que no quería despertarte. Por lo que me dejó a cargo de ti. Por lo que únicamente quedaban ellos dos disponibles. Además, servirá muy bien como entrenamiento para Jack. Ya ves que dijo que quería mejorar sus habilidades. Sí, lo recuerdo. Pues esto servirá como entrenamiento para él, si de casualidad encuentran problemas. ¿Qué hacemos mientras esperamos? ¿Qué se te ocurre? No lo sé. ¿Hablar? Tengo algunas preguntas. ¿Preguntas sobre mí? ¿O sobre cosas en general? Sobre cosas en general. Escupe la primera entonces. Cuando desperté de mi sueño de una semana, me contaron a grandes rasgos lo que pasó en la batalla contra la fuerza de expansión y el ejército. Pero, quisiera saber detalles. ¿Por qué? Lo que sabes es lo más importante. Porque durante mi sueño, creí despertar justo cuando estaba ocurriendo la batalla. Según recuerdo, cuando despertaste, mencionaste algunas cosas que creíste habían pasado realmente. Como que teníamos un refugio y casi una comunidad próspera. Exactamente. Por eso quisiera saber detalles de lo que pasó ese día. Además, porque cuando desperté, algo de mis sueños sí pasó en la vida real. ¿Qué cosa exactamente? La muerte de John. Y por lo que recuerdo, fue muy similar a mi sueño. Un disparo en la cabeza. Exactamente. Pero bueno, te contaré todo lo que sé. Adelante. Empezaré exactamente por el momento en el que creímos que ahora sí te habías muerto. Un par de días después llegamos a la ciudad de la batalla. Recuerdo que el plan fue Lily y John sobre un techo, disparando a todo lo que se moviera, mientras todos los demás repartíamos vergazos. Se suponía que dentro de la casa donde el soldadito conoció a Sally y los demás, había un centro de control, donde se activaban unos misiles que se encontraban dispersos por distintos lugares, ciudades, estados, no lo sé. Y nuestro trabajo era impedir que se lanzaran. Tengo que agregar que supimos de los misiles en plena batalla.
Pero como recordarás, dijimos que fuimos brutalmente aplastados por la fuerza de expansión, el ejército, y después, Trinus. Por lo que, no logramos destruir el centro de control. Nomás hicimos un desmadre. Matamos soldados y, ya sabes, un lunes cualquiera. Ese fue el último día que vimos a Nadia, Lily, y su padre. Hay muchas cosas que yo no vi. Pero que tu novia sabe porque, para empezar, ella fue la responsable de sacarnos de ahí, antes de que fuera demasiado tarde. Pero, estaba hablando de Nadia. Siento que ella, al igual que el papá de Lily, fue llevada por Trinus. Porque no me explico que un ejército tan miserable como el de este país pudiera hacerle frente. Ya no digamos que ella les ganaría, sino que fácilmente podía escapar de ellos. No me creas mucho, pero siento que pudo haber sido llevada por ellos. ¿La extrañas acaso? Nadie la había mencionado desde el día que desperté. No empieces a chingar, cabrón. Pero, ¿tú no echarías de menos a alguien que veías todo el día, todos los días? ¿Y sabes que no está muerto y que sigue por ahí afuera? Si tuviera la certeza de que murió, tal vez ni me molestaría en recordarla, pero teniendo una alta probabilidad de que siga viva, pues, me da por recordarla ocasionalmente. No pensé que ustedes fueran amigas. Parecías odiarla cuando la conocimos. Y la odiaba, pero, con el tiempo me di cuenta de lo mal que la pasaba. Nadie en ese campamento la apreciaba ni un poco. Literalmente la mandaron a morir por tenernos presos en su cabaña y no en una celda mugrosa. Y si no hubiera sido por nosotros, seguro que habría ido a morir en esa misión. Terminé por crear cierto vínculo amistoso con ella, porque veía una similitud conmigo. Ella, al igual que yo en su momento, solo quería encajar. Y estaba dispuesta a hacer lo que sea por conseguirlo. Al igual que yo lo hice. Llámalo lástima si quieres, pero, durante el último tiempo, cuando viajábamos en los vehículos rumbo a esa ciudad, pasamos tanto tiempo juntas, que al final, me cayó muy bien. No lo había querido decir, pero, realmente espero que esté bien, y espero volver a verla algún día. Tú sabes cómo me afectan este tipo de cosas. El hecho de perder poco a poco a todo el grupo, realmente me ha bajado la moral demasiado. Hay momentos en los que ya ni siquiera quiero seguir con esto, porque sé cómo va a terminar. No quieres seguir porque sabes que vamos a matar a Sally. Me gustaría pensar que hay otra salida. Que tal vez está siendo controlada por Frank, pero, aunque así fuera, no veo otra forma de terminar con el problema. Entiendo un poco lo que sientes. No es lo mismo matar a una bola de pendejos que ni conoces, que matar a alguien con quien has pasado mucho tiempo. Sé lo difícil que puede ser. Pero, no tienes por qué hacer todo solo. No tienes por qué hacer el trabajo sucio, ni cargar con ese peso. Fue entonces, que me tomó de la mano, y dijo: Yo puedo cargar ese peso por ti. Puedo hacer todo el trabajo sucio que sea necesario, puedo librarte de toda culpa que puedas sentir. Déjame, al menos por esta vez, ayudarte. Has hecho tanto por mí, que no sé cómo pagarte. Déjame saldar al menos un poco de mi deuda. La miré a los ojos. Pero, justo antes de que algo más pasara, escuchamos pasos entrando en el callejón en el que estábamos. Al principio creímos que eran Abby y los demás, pero, al escuchar un par de voces masculinas, toda calma se esfumó. Ambos tomamos nuestras armas, y apuntamos a las puertas. Entonces, simplemente, se abrieron de par en par. 2 personas. Con uniforme color café, y una máscara de gas. Se quedaron totalmente inmóviles al ver 2 armas apuntándoles directamente a la cara. Les hice una seña de no hacer ruido, poniendo mi dedo índice sobre mis labios. Acto seguido, hicimos que subieran. Y sin que se dieran cuenta, Tammy los golpeó tan fuerte con su arma, que se desmayaron en un instante. Abby querrá ver esto. Esto es más un problema que algo de lo que alegrarse. Si estos tipos venían en el desfile de madrugada, entonces, tu novia querrá hacer algunas preguntas. Busquemos algo con que atarlos. Buena idea. Aquel grupo conformado por Abby, Karen y Jack había encontrado lo que buscaba.
Inicialmente esto había sido una simple misión de reconocimiento, pero, ahora, habiendo conseguido respuestas, apuntaba a ser algo más grande. ¿Quiénes eran los de aquella marcha nocturna? Fue esa pregunta lo que hizo que Abby saliera a buscar una respuesta, pues no quería quedarse únicamente con suposiciones, y menos con algo así. Al principio creyó que podía ser el ejército. Después creyó un poco en la teoría de que tal vez era Trinus. Y después, pensó en aquel grupo que había enfrentado ya tiempo atrás. Balzac. Aún recordaba su nombre. Ya por último, la hipótesis menos probable, era los halcones blancos. Nunca supo mucho de ellos. Por lo que no sabía en lo más mínimo qué tan poderosos podían llegar a ser. La única prueba de su poder que logró ver en su momento, fue en aquel ataque para sacar a Roderick de la base de Trinus. Y por lo menos aquella vez, no parecían tan poderosos. Por lo que, la intriga ni siquiera la dejó dormir. Pero, ¿de quién se trataba entonces? Había tantas posibilidades, que era difícil pensar en una. Aunque, para estos momentos, la respuesta parecía más que obvia. Haciendo uso de su teletransportación, comenzó a moverse velozmente por la ciudad, intentando subir a lo más alto de los edificios. Estando ahí, podía ver con más claridad, y por consiguiente, encontrar más rápido lo que buscaba. Les tomó un par de horas, pues, Abby tampoco quería abusar de su habilidad, pues, no era lo mismo, moverse ella sola, que en compañía de dos personas. Entre más grande fuera lo que intentaba mover, más energía gastaría, y por consiguiente, se agotaría más rápido. Aunque no había un límite de que podía teletransportar, hacerlo siempre sería mucho más demandante para su cuerpo. Lo que se traduciría en, un mejor control de su fuente de energía, y un aumento en el control de sus habilidades. Tenía mucho tiempo de no entrenar. Por lo que, eso ya ni siquiera estaba en su cabeza. Con esto en mente, la misión tomó más de lo esperado. En cada teletransportación, hacían un descanso de algunos minutos. Ambos chicos preguntaban por qué. Karen, a pesar de saber exactamente lo que Abby podía hacer, no estaba enterada completamente sobre el gasto desmedido de energía que esta habilidad provocaba. Por lo que, de una forma sencilla, se los explicó. Básicamente, era como hacer una rutina de ejercicio. Al principio era todo muy sencillo, sin ningún tipo de problema. Pero, conforme hacías más, y más, el cuerpo comenzaba a cansarse. Entonces, eso que al principio era muy sencillo, terminaba por ser algo sumamente difícil de lograr siquiera de la manera esperada. No es lo mismo hacer una sentadilla al principio, que luego de hacer 1000. Fue lo que dijo Abby. Ellos, tal vez, lo entendieron, pues no hicieron más preguntas. Y luego de un rato, por fin llegaron a su destino. O más bien, encontraron lo que buscaban. Un refugio no tan grande, con muros hechos de troncos de madera. Había sido atacado, pues habían muchos cuerpos sobre el suelo, y, de pie, celebrando, cientos de soldados. Con uniformes de distintos colores. Estaban los del uniforme verde clásico, algunos de uniforme blanco con azul, y algunos otros con uniforme café, que absolutamente todos los de aquel color, llevaban máscara de gas. Algunos con un tanque de oxígeno en la espalda. Sus vehículos no eran nada especial. Blindados, algunos tanques, algunos exclusivos para transporte de tropas, y, nada más a destacar. Para la cantidad de soldados que había dentro de ese refugio, se veía muy pequeño el lugar. Eran tal vez, 200 soldados. Abby logró alcanzar a ver, un escudo en su uniforme. Tenían un brazalete, con las letras F, D, E, evidentemente, las siglas de Fuerza de Expansión. Esto podía escalar de una simple riña entre grupos, a un nuevo enfrentamiento contra la Fuerza de Expansión, el cual, por mero sentido común, era probable que no ganarían. Las ganas de pelear, se habían esfumado de su cuerpo, por lo que, simplemente, decidió regresar. Aunque, nada de lo que estaba viendo y pensando, lo sabían los otros dos. Por lo que, al ver a Abby tan centrada, le preguntaron qué pasaba. A lo que ella salió de sus pensamientos y volteó a mirarlos. Suspiró, y dijo: Todo el grupo que nos atacó ayer en la calle, ahora está muerto. Los sujetos que pasaron por la madrugada, eran la Fuerza de Expansión. Y ahora ellos, al parecer, han venido para instalarse en esta ciudad. La Fuerza de Expansión, ¿esa no es la alianza que comenzó Estados Unidos para no perder la guerra? No tenía la menor idea que la alianza la había comenzado Estados Unidos, pero, ¿qué otra alianza tiene ese nombre? Es evidente que es la misma que tú conoces. Ok, ahora, responde algo.
¿Qué cosa? Porque esto es tan malo. Entiendo el punto de que para estos momentos de la guerra ya no se sabe quién te ayudará y quién tratará de matarte apenas verte. Y que eso aplica hasta para los ejércitos. Pero, ¿no se supone que nuestro ejército se había aliado con ellos? ¿Cómo es que sabes tanto? La radio. Es la única fuente de información actualmente. Primero que nada, es preocupante esto porque nos enfrentamos hace tiempo contra ellos y el ejército y obviamente perdimos, pero creo que eso bastó para volvernos sus enemigos. Y no descartaría la idea de que de alguna manera tengan fotos de las caras de todos los que estuvimos en esa batalla. Y para que quede claro, no se aliaron con el ejército. Más bien el gobierno del país cedió todo el país a la fuerza de expansión, por lo que, técnicamente, ahora somos de su propiedad, lo cual, evidentemente, incluye al ejército. Tal vez de ahí la confusión que tenías. Mierda. Aún no dimensiono lo peligrosos que son. No somos peligrosos. Claro que lo son. Se enfrentaron a una de las alianzas más poderosas del mundo y salieron ilesos. Cualquiera que siquiera lo intentara, ya no estaría vivo para este momento. No salimos ilesos. Perdimos a poco más de la mitad de nuestro grupo. Quedamos solo 6 tras el enfrentamiento. ¿Y cuántos eran antes de eso? 11. ¿O 12? No recuerdo. Todos murieron en el enfrentamiento. Solo uno de ellos murió en el enfrentamiento. Una de las chicas del grupo murió en un ataque sorpresa que sufrimos mientras viajábamos a la ciudad del enfrentamiento. Los otros 3 fueron secuestrados por Trinus. Y desde entonces no sabemos absolutamente nada de ellos. ¿Y por qué no los buscaron? Porque no sabíamos siquiera por dónde empezar. Además, estábamos muy ocupados intentando no ser capturados por la fuerza de expansión luego de la batalla. Por lo que nos ocultamos alrededor de 2 semanas en el bosque. Luego encontramos unas vías de tren y así llegamos a la ciudad donde está tu grupo. Han sido meses muy difíciles para ustedes. Demasiado. Y parece que no hace nada más que empeorar. Realmente no sé cómo han sobrevivido durante tanto tiempo solo vagando de un lado a otro. Estar en un grupo, tras muros resistentes y que repelen a los muertos, es mucho mejor que estar constantemente en peligro por absolutamente nada. No te discuto eso. Pero, el por qué jamás nos quedamos quietos en un lugar es muy simple. Teníamos cosas que hacer. Por ejemplo, Mark y yo nos separamos casi al comienzo de todo. No preguntes por qué, es bastante complicado de explicar. Así que, tanto él como yo, comenzamos nuestro viaje para reencontrarnos en algún punto. Y durante todo ese viaje, no han dejado de surgir más y más problemas. pero si su principal razón para viajar era volverse a ver, entonces, ¿por qué no se detuvieron cuando se encontraron? Porque no éramos solo nosotros 2. Yo traía a Karen conmigo. Y Mark traía todo un grupo consigo. Creo que eran 8. Y cada persona tenía sus propias cosas que lograr, conseguir o como le quieras llamar. Por lo que tampoco podíamos fingir demencia y decir, yo ya conseguí lo mío, ustedes no me importan. Fácilmente podríamos, pero ninguno es así. Además, tenían la estúpida idea de querer detener al ejército antes de lograr lo que tenían planeado. Lo de destruir las capitales. Exactamente. No dimensionábamos lo grande del problema. Porque en nuestro primer enfrentamiento prácticamente salimos victoriosos, por lo que era fácil creer que no quedaba mucho del ejército por destruir. Lo que tal vez no pensamos en el momento es que ese enfrentamiento pudo haber sido una distracción para que la fuerza de expansión pudiera entrar al país sin que nadie lo notara. Así, cuando alguien quisiera frenarlos, sería demasiado tarde. Lo cual fue lo que pasó. Pero respondiendo a tu pregunta, en resumen, no nos quedamos en un solo lugar, porque ya estamos acostumbrados a movernos de un lado a otro constantemente. Y al menos yo. No puedo quedarme en un solo sitio, pues aún tengo una misión pendiente. ¿Qué misión? Me temo que tendrás que vivir con la duda. Bien, tampoco es para tanto. Entonces, si ya terminamos, larguémonos de aquí. Ya vi suficiente. Debemos discutir qué hacer urgentemente. Lo dices como si fuéramos 30 personas. 5 son más que suficientes. Sácanos de aquí entonces. Sujétense. Nos llevaré de vuelta en un segundo.
Los sujetos aún se encontraban dormidos. O más bien, inconscientes. Y sin saber qué hacer, solo esperábamos que los demás regresaran. ¿Tienes pensado algo? Algo como que... ¿Qué hacer con estos tipos? Tu novia es la experta. Yo solo los tengo aquí, porque sé que ella querrá sacarles información. De pronto, escuchamos pasos acercarse velozmente al vehículo. Creímos que tal vez eran más sujetos como los dos que ya teníamos, por lo que estábamos esperando que se abrieran las puertas para repetir nuestra acción. Apuntábamos fijamente a las puertas. Entonces, escuchamos un par de golpes, como una clave. Y acto seguido, las puertas se abrieron de par en par. Eran Abby y los demás. Ella nos miró mientras bajábamos las armas lentamente. Luego miró los cuerpos inconscientes en el centro del vehículo. Y por alguna razón, ¿a quién miró? Fue a Tammy. ¿Qué es esto? Preguntó algo extrañada. Ya que tienes una extraña fascinación por torturar personas. Te conseguí un par. A mí no me gusta torturar personas. Yo creería que sí. Te he visto hacer cosas muy ingeniosas para hacer sufrir a la gente. Dejémonos de juegos. Ya me di cuenta que tienen ese uniforme café. Por lo que asumo que los tienes aquí, porque sabías que querría hacerles unas preguntas. ¿Cómo es que siempre sabes lo que los demás piensan? Solo los estúpidos no se darían cuenta de lo más obvio. Y ahora también me insultas. Seguro que es mi día de suerte. No lo decía por ti. Ya sé. Solo te estoy chingando. Dijo con una sonrisa en su rostro. Me estoy dando cuenta que no tenemos algo donde ponerlos para comenzar mi interrogatorio. Hablas como si tu trabajo fuera exclusivamente ese. Últimamente parece que lo es. Consigan algo donde atarlos. Yo tengo una idea. Te escucho. Creo que no hace falta atarlos. Todos estamos aquí. Simplemente con atarles las manos y piernas, cosa que ya hicimos por cierto, es suficiente. Arrodillémoslos frente a la camioneta, y mientras todos vigilamos, con armas en mano, tú harás las preguntas. Suena bien para mí. Despiértenlos. De inmediato, Tammy y yo los golpeamos repetidas veces en el rostro, hasta que despertaron. Asustados nos miraron y trataron de atacarnos, pero, teniendo sus 4 extremidades atadas, no lograron hacer mucho. Tammy con una sonrisa tomó a uno y dijo: Es hora de cantar, putito. Yo bajé al otro en silencio. Una vez abajo, cerramos las puertas del vehículo y obligamos a ambos a arrodillarse frente a Abby. Detrás de ella, estaban Karen y Jack. Frente a ellos, estábamos Tammy y yo. Teniendo así, a los tipos y a Abby, al centro de un círculo bastante extraño. Abby, seriamente, nos pidió desenmascarar a los sujetos. Tammy y yo fuimos los responsables de hacerlo. Al quitarles sus máscaras, vimos 2 rostros bastante jóvenes. Quizá de mi edad. Estaban más que aterrados. Por lo que, no parecía que fuera a ser tan difícil el interrogatorio. Así que, aprovechándose de su temor, comenzó con las preguntas. ¿Qué hacen aquí? Solo estábamos paseando. Y si estaban solo paseando, entonces, ¿por qué terminaron dentro de mi camioneta? Vimos la camioneta en un callejón, así que creímos que sería buena idea revisar qué había dentro. Jamás creímos que habría 2 personas dentro. Y como saberlo, la camioneta parecía abandonada. Perfecto. ¿Alguno aquí tiene un cuchillo? Ambos chicos se extrañaron al escuchar esa pregunta, pues, no sabían para qué usaría un cuchillo Abby. Lo que menos parecía pasar por sus mentes, era que con dicha arma, los cortaría en pedazos de no responder las preguntas. Yo tengo uno. Respondí. Dámelo. Saqué el cuchillo de una funda en mi cinturón y se lo di. Ni siquiera recordaba tenerlo, pero, al parecer, llevaba ya mucho tiempo conmigo. Bien. Ahora hablemos de cosas más serias. Si no responden correctamente, comenzaré a cortar extremidades. Pero si responden todo lo que quiero saber, se irán. Felices y contentos. Está claro. Ambos asintieron desesperadamente. Por lo que Abby hizo la primera pregunta. ¿Por qué está aquí la fuerza de expansión? No sé mucho al respecto, pero creo que es parte del plan. No sé si lo sepan, pero el gobierno cedió este país a la fuerza de expansión. Así que, luego de destruir las principales capitales, están siguiendo lo ya establecido.
Comenzar a poner bases pequeñas o puntos de control, en puntos que puedan ser estratégicos. O que simplemente sean de interés. Esta ciudad es uno de ellos. Entonces, ¿están aquí para quedarse? Básicamente. ¿Hacia dónde más se han movido? No lo sé, pero, si tu pregunta es, si nos hemos movido en ciudades cercanas a esta, pues, no. El siguiente punto creo que está a unas 4 o 5 horas de aquí. Pero, no descartes la idea de que en unos meses, todo el país esté ocupado por la FDE. Bueno, creo que eso es todo. ¿Tienes algo más que sea de interés para nosotros? ¿Quieren atacar la base de esta ciudad? No lo creo. Sí, eso mismo pensé, porque sería un suicidio. Tan solo nuestro batallón tiene en su poder 3 tanques. Y no tanques comunes. Una extraña modificación que hace que sus disparos sean 5 veces más potentes, sin contar el blindaje infinitamente superior al de un tanque normal. Para que se den una idea, un arma antitanque sería completamente inútil con estos nuevos tanques. Creo que la única forma de destruirlos sería que lograras abrir la escotilla y les lanzaras una granada. De otra forma, sería imposible. Por eso no hay mucho problema. Tengo el arma perfecta para destruir esos tanques. Como iba diciendo. Además de eso, los soldados que llegaron aquí son prácticamente la élite de nuestro ejército. Siendo los de uniforme verde los de menor rango. Después estaríamos nosotros, y por último, los que tienen el uniforme blanco y azul. ¿Y su líder? ¿Quién está a cargo de todo el batallón? Un tipo de uniforme blanco y azul. ¿Eso es todo? Todo lo que sé. Tengo una última pregunta que tal vez tú puedas responder. Y si no, no hay ningún problema. ¿Qué cosa? ¿Sabes por qué ya casi no hay infectados por las calles? Según lo que sé, es por el frío. La nieve y las bajas temperaturas han congelado a casi todos los muertos. Pero, no todos los infectados están muertos. Por lo que, aquellos infectados que mutaron en extrañas criaturas, deben estar por ahí, evolucionando. Adaptándose. Esas criaturas, a pesar de parecer que no tienen cerebro, son bastante conscientes. Saben que el frío los matará. Así que deciden ocultarse. Eventualmente volverán a las calles. Mientras tanto, deberíamos disfrutar que estamos libres de ellos. Gracias por colaborar. Sonriente se acercó a nosotros. Y en un susurro le dijo algo a Tammy. Ella, con un rostro serio, asintió. Y veloz, tomó al sujeto que había respondido todas las preguntas, y le rompió el cuello. Sin darle tiempo a reaccionar, tomó a su amigo, y le hizo exactamente lo mismo. Teníamos ahora 2 cadáveres. No supe cómo reaccionar. Aunque en realidad, me daba igual. Pues jamás pensé que realmente los liberaríamos. Sería muy estúpido hacerlo. Abby se acercó a mí, y cambiando drásticamente su actitud, comenzó a preguntarme cosas, de lo más casual. ¿Qué piensas? Creo que deberíamos largarnos de aquí. ¿En serio lo crees? ¿Quieres enfrentarte a la fuerza de expansión otra vez? No. No quiero hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Estábamos por iniciar un conflicto con un grupo, pero, ellos se nos adelantaron e hicieron nuestro trabajo. Y el problema, es que enfrentar a este batallón, sería un gasto enérgico que no necesitamos. Podemos regresar al primer supermercado, y a la farmacia, y largarnos de una vez. No necesitamos pelear. Y menos por recursos que ellos aún no saben que existen. Desde que despertaste, te has vuelto muy joto. Yo estoy de acuerdo con lo que dice. Apoyo la idea. Ni siquiera es porque tenga miedo de pelear. Por si no recuerdas, desde que desperté, mi cuerpo ha estado al borde del colapso, y he estado cerca de morir. Frank casi me mata, mi cuerpo está envenenado al parecer. Y no puedo hacer uso de mis poderes porque ni siquiera puedo activarlos. Aún no entiendo cómo sigo vivo. Sé que antes pude haber hecho muchas locuras. Pero eso era debido a que tenía control de mis habilidades. Ahora no lo tengo. Dependo completamente de ustedes, porque soy completamente inútil en este momento. Es por eso que prefiero no meterme en una pelea sin sentido. Lo sé, y lo entiendo. No más te estaba chingando. Entonces, si nos iremos, ya no hay más que decir. Buscaremos las cosas que llegaremos, y nos largamos. Ahora mismo,
¿Quieres esperar más y que nos encuentren? Pero podrías desaparecernos junto al vehículo si eso pasa, ¿no? Podría. Pero me dejaría en muy mal estado hacerlo. ¿Ya lo has intentado? No, pero por el tamaño, cantidad de piezas y peso, sería muy complicado. Bueno, pues a mover el culo entonces. Hicimos los cadáveres a un lado, y subimos al vehículo. Salimos a prisa del callejón y aceleré a fondo para llegar lo más rápido posible al supermercado. Teníamos el tiempo encima. O eso creíamos. Llegamos al supermercado, y por la velocidad, casi chocó el vehículo. Nos bajamos todos a prisa. Tomamos cada uno un carrito. Y comenzamos a correr por los pasillos. Ni siquiera vimos si aún estaban en buen estado las cosas. Solo las tomamos y ya. Salimos cada uno con un carrito hasta el tope. De inmediato, Karen y Jack subieron al vehículo y mientras nosotros bajábamos todas las cosas, ellos las acomodaban. Gracias a eso, el trabajo se agilizó demasiado. Terminaron de acomodar, en tal vez 10 minutos. Subimos todos nuevamente. Y partimos a prisa hacia la farmacia. Entonces, a mitad de camino, encontramos a una persona, parada en mitad de la calle. Nos miraba fijamente. Al principio, pensé en no frenar y arrollarlo. Pero, algo me dio mala espina. Por lo que terminé por frenar bruscamente a pocos metros de él. No tenía ningún arma cerca, más allá de mi pistola, hacha y cuchillo. Y francamente, estaba nervioso. Pero, aún con todo eso, bajé. Con la actitud más segura que pude fingir. Me paré frente al vehículo. Y pregunté: ¿quién eres y por qué parece que nos estabas esperando? Vi su vehículo en el supermercado. Así que decidí seguirlos. ¿A dónde van con tanta prisa? No es asunto tuyo. Yo creo que sí. Están en nuestra ciudad. Así que, todo lo que pase, es nuestro asunto. Solo estamos buscando suministros. Déjanos continuar. Nos iremos en cuanto acabemos. Me temo que no puedo hacer eso. Cada suministro de esta ciudad será necesario para mantenernos el tiempo que estemos aquí. Por lo que, eso que acaban de hacer, ya podría considerarse robo. Pero ando de muy buen humor el día de hoy. Así que, les daré una oportunidad. Bajen todo lo que tomaron, y los dejaré largarse. Me temo que eso no será posible. Necesitamos esto. Mucho más de lo que tú podrías necesitarlo. Imaginé que dirías eso. Afortunadamente, ya venía preparado. Las pupilas de aquel sujeto comenzaron a brillar en color rojo. No como si tuviera alguna especie de poder. Más bien, era como si fuera una máquina. Como si fuera como Nadia. De inmediato me puse en guardia. Estaba nervioso. Intenté dejar salir mi aura, pero era muy inestable. Fluía durante un momento, y de la nada, desaparecía. Para que, 3 segundos después, volviera a aparecer. Con esto no podría hacer mucho. Aún así, no retrocedí. Pero, en ese instante, justo cuando estaba por comenzar la pelea, Abby apareció frente a mí, como un escudo. Su aura fluía perfectamente. De hecho, se veía más grande que de costumbre. Y aquella sensación de temor que provocaba, era mucho más fuerte. El tipo burlón preguntó: ¿En serio? ¿Dejarás que esta enana de mierda muera con tal de salvar tu patético culo? He conocido muchos maricas, pero jamás uno como tú. Yo he conocido muchos imbéciles como tú, que piensan que por tener un poco de poder, o ser buenos en combate, son automáticamente indestructibles. Déjame bajarte de tu nube, pequeño trozo de mierda. ¿Por qué no atacas? Así veremos quién es realmente el marica.